Buenos días, espero que hayan pasado felices vacaciones, que hayan descansado y como saben, tenemos que seguir las clases, no podemos vernos de manera presencial, pero de alguna manera tenemos que hacer para continuar, ¿sí? Nosotros estábamos, o antes de que pasara la contingencia, empezamos a ver lo que eran los receptores de la inmunidad adaptativa. Ya vimos BCR, que es un tema relativamente sencillo donde ustedes revisaron cómo se comportaba el BCR como receptor de los linfocitos B, y nuestro otro receptor de la inmunidad adaptativa es el TCR. Antes de ver TCR, nosotros vimos en un tema que era importante, que es el MHC. Si no entendíamos qué es MHC, no íbamos a poder entender cómo funciona el TCR. Tomaron ustedes ya una experiencia en la que yo los mandé a revisar información acerca de estos temas inmunes. Ustedes ya vieron que revisar cada uno de estos conceptos a veces nos toma no uno, sino 2 capítulos del libro, más 2, 3 artículos, y que el hacer estas lecturas de estos conceptos inmunes a veces son un poquito complicados, ¿sí? El propósito siempre no es a lo mejor entrar tanto en profundidad, pero sí llevarnos los conceptos más importantes, ¿sí? Entonces, para tratar de facilitar el conocimiento, pues vamos a tener, aunque sea estas mini clases, donde yo pueda explicarles de una manera más fácil los conceptos, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de TCR, para que pongan atención, aunque no los esté viendo. Ahora, ya sabemos que el TCR es el receptor de los linfocitos T, ¿sí? ¿Qué hay de nuevo? También saben esto, el TCR está reconocido o está restringido a reconocer péptidos y solamente presentados a través de MHC, ¿sí? Entonces, mi TCR no va a reconocer PAMs, no va a reconocer proteínas, no va a reconocer proteínas completas, va a reconocer péptidos, que como ustedes revisaron en su tema, son proteínas que ya fueron procesadas, ¿sí? Solo una pequeña parte, proteínas completas no, proteínas nativas o en su estado original en el antígeno no, sino una vez que ya fueron procesadas, ¿sí? ¿Qué reconoce? Pues cositas muy pequeñas de 10, 15, 30 aminoácidos máximo. Sabemos otra cosa, el TCR es muy variable, ¿sí? El TCR es lo que le da especificidad a nuestro linfocito. Es muy variable, pero a la vez tiene que reconocer nuestro MHC propio, que también habíamos visto un poquito de la selección de TCR en timo. También habíamos hablado de la teoría de la selección clonal de Burnett y decimos, este TCR es un receptor que se distribuye de manera clonal. ¿A qué nos referimos con que tenga una distribución clonal? A que clones de un mismo linfocito, ¿sí? Este es clon de este, van a tener TCRs idénticos. Este es un clon de este linfocito, tiene un TCR idéntico, pero clones de diferente especificidad van a tener TCRs diferentes, ¿sí? Si este está hecho para reconocer un antígeno diferente de este, su TCR va a ser diferente, ¿sí? Entonces, un receptor con distribución clonal, altamente específico, pero que debe de reconocer MHC. ¿Cuál es la función de mi TCR? El reconocimiento del antígeno. Y nada más, ¿sí? No me vayan a decir nunca que un TCR sirve para activar un linfocito T. Un TCR únicamente sirve para reconocimiento. La activación no la consigue, ¿sí? Y vamos a ver por qué. ¿Qué necesitamos para que un linfocito reconozca ese antígeno? Pues tengo mi linfocito, tiene su TCR, necesita ese TCR para el reconocimiento una célula, ¿sí?
Una célula presentadora de antígenos tengo yo aquí que va a tener MHC. Puede tener MHC1 y MHC2. Las presentadoras de antígenos tienen los dos. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer? Pues va a tener un antígeno unido. Ese antígeno puede ser propio o no propio. Y lo que va a hacer mi linfocito es reconocer ese antígeno. Si este linfocito no está hecho para reconocer ese antígeno, vendrá otro que lo reconozca. Tenemos aquí una comparativa con el BCR, ¿sí? Tenemos mi BCR y mi BCR, a diferencia del TCR, va a reconocer a los antígenos de forma directa. No reconoce al antígeno completo, va a reconocer únicamente una parte de mi antígeno, ¿sí? Que puede ser una proteína, puede ser un lípido, puede ser un carbohidrato, puede ser cualquiera de mis biomoléculas. Y esa pequeña partecita que reconoce es un epítopo. O le decimos de esta manera, le decimos epítopo. Entonces, BCR reconoce de manera directa, TCR requiere MHC o se dice está restringido a MHC. Tiene una restricción. Mi TCR va a tener otras diferencias con respecto al BCR. Mi TCR no se secreta, ¿sí? Siempre lo vamos a encontrar en la membrana de mis linfocitos T, siempre. El BCR, por otro lado, si lo encontramos en su forma secretada, es lo que nosotros conocemos como nuestras inmunoglobulinas. El TCR no tiene una función efectora por sí mismo, ¿sí? Decíamos, su función ni siquiera va a ser la de señalizar, ni siquiera va a poder activar un linfocito, ¿sí? Solamente reconocer, no tienen un efecto dentro de mi linfocito, ¿sí? El BCR sí, aparte de que logra la activación de mis linfocitos B, los anticuerpos o los BCRs o las inmunoglobulinas pueden hacer un reconocimiento o una señalización de los antígenos para otras células inmunes. Tienen función efectora por sí mismos. Mi TCR no sufre cambios de isotipo, ¿sí? Quiere decir que mi TCR siempre va a mantener la misma estructura y la misma especificidad. Mi BCR, por otro lado, si este BCR en un momento dado es IgM, puede, después de una interacción con el antígeno, volverse IgG, ¿sí? Puede cambiar su naturaleza, pero mi TCR no. Es importante que tengamos en cuenta, o a simple vista nos va a parecer, que el BCR es un receptor más complejo que el TCR, ¿sí? Únicamente va a reconocer mi antígeno. ¿Por qué no puede hacer una señalización? Si nosotros revisamos la estructura del TCR, nos vamos a dar cuenta que está compuesto por una cadena alfa y una cadena beta, ¿sí? Es un heterodímero, decíamos, es un receptor que va a estar unido en la membrana, entonces tiene su región transmembrana, su región intracelular y mi región extracelular. La región extracelular es la que es altamente variable, ¿sí? Porque es la que me va a servir para el reconocimiento de los antígenos y el que le da especificidad a mi linfocito T. La región intracelular, ¿sí? Esta región que tengo aquí dentro es muy pequeñita, ¿sí? Realmente es una región que casi nada más nos sirve para anclar. Por eso característica es que mi receptor no sirve para señalizar. Por eso no puede activar a mi linfocito T. Como está compuesto de cadenas alfas y betas, nosotros le decimos que mi TCR es un TCR alfa beta. Entonces, tengo un TCR, pero no me sirve para activarlo. ¿Qué voy a hacer si yo quiero activar a mi linfocito? Si yo quiero activar mi linfocito, va a necesitar alguien que sí pueda señalizar. Quienes le van a ayudar a la activación es algo que nosotros conocemos como moléculas accesorias. Yo tengo diferentes moléculas accesorias, ¿sí?
Si quieren un concepto, son receptores de membrana que no reconocen al antígeno, pero que son necesarias en la respuesta contra el antígeno por parte de mis linfocitos T. Son necesarias para la activación, para la respuesta, pero no son capaces de reconocer el antígeno. Para ser una molécula accesoria, no deben de reconocer el antígeno. El único capaz de dar esa especificidad es TCR. ¿Qué hacen entonces? Algunas van a servir para adhesión, que vamos a ver que esa adhesión tanto en sinapsis inmunológica como la migración, como en procesos de migración o como en quimiotaxis. Tenemos diferentes moléculas que nos sirven para esto y tenemos otras moléculas que, por ejemplo, les decimos coestimuladoras y que nos van a servir para la activación. Son varias, algunas que las conocen como CD4 y CD8, va a haber otras que vamos a revisar rápido, que es CD80, CD86, CD40, CD3, CD28. Vamos a ver poquitas moléculas coestimuladoras, las más necesarias para la activación, pero si ustedes revisan el tema, van a ver que existen muchísimas más moléculas coestimuladoras. Vamos a ver entonces cómo le hace mi linfocito para activarse. Primero, necesito el reconocimiento del antígeno, es un reconocimiento de MHC con el péptido presentado. Pero yo además voy a necesitar una segunda señal. Si tengo estos dos pasos, yo voy a tener una activación completa, ¿sí? Entonces, primera señal, vamos a decirle, y segunda señal. La primera señal, esto del reconocimiento del antígeno, ¿quién lo hace? TCR. Pero como TCR no puede señalizar, va a requerir a una molécula coestimuladora que se llama CD3. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo aquí mi TCR, siempre a un ladito voy a tener un CD3. Y CD3 sí puede señalizar. Esto, a la unión de CD3 con el TCR, nosotros le conocemos como complejo TCR, que siempre van juntos. Mi complejo TCR es la primera señal. ¿En qué consiste la segunda señal? La segunda señal va a estar dada por una molécula que nosotros le decimos CD28. ¿Sí? Los CD son clústeres de diferenciación, son moléculas que también encontramos como receptores de la superficie y vamos a tener para todo receptor un ligando. ¿Sí? ¿Qué reconoce CD28? CD28 reconoce a otras coestimuladoras que se llaman CD80 o CD86 presentes en la célula presentadora de antígenos. CD28 únicamente lo presentan los linfocitos T vírgenes. ¿Sí? Mi linfocito T solamente lo activo una vez. Los linfocitos T vírgenes son los que requieren la activación, como habíamos visto. ¿Sí? Los efectores ya están listos para trabajar. ¿Sí? Ahorita vemos qué pasa con ellos, pero los vírgenes son los que requieren la activación y son los que requieren primera y segunda señal. ¿En qué consisten? ¿Sí? Lo vemos aquí de una manera más esquemática, donde yo tengo mi linfocito T con su TCR, con su CD3 y tengo una presentadora de antígenos que llega con el MHC y con su antígeno. Si mi TCR reconoce ese antígeno, pues ya tenemos la primera señal de activación. TCR no señaliza, pero CD3 sí. Esto es incapaz de dar una activación completa de mi linfocito T. Necesito la segunda señal que vemos aquí. Decíamos, si hay un reconocimiento, mi TCR reconoció a MHC, tenemos a CD3, pero además aparece CD28 y CD80 y CD86 que va a estar expresando mi presentadora de antígenos.
Y se unen también CD28 con CD80 y CD86 y hay una señalización doble de CD3 y de CD28. Cuando yo tengo esas dos vías de señalización hacia adentro, hacia mi ADN, tengo la activación completa de mi linfocito T. Ese linfocito T que era virgen se convierte en un linfocito T efector, ¿sí? Ahora ya cambió. ¿Qué va a hacer o qué señales le mando? Pues las suficientes para producir más proteínas, citocinas, para producir más moléculas de adhesión, para realizar sus funciones efectoras, como lo es su propia clonación. Si es un CD4, liberación de citocinas; si es un CD8, la citotoxicidad, ¿sí? Está listo para trabajar. Primera, segunda señal. ¿Qué pasa si un linfocito T no recibe primera y segunda señal? Porque puede suceder. Si yo tengo un reconocimiento de MHC o de la primera señal, pero no de CD28 y CD86. Si yo no tengo esta activación de CD28 y CD86, mi linfocito T, en lugar de convertirse en un efector, se convierte en un linfocito T anérgico. ¿Sí? Si únicamente el reconocimiento del antígeno, se convierte en enérgico. Si hay primera y segunda señal, se convierte en efector. Cuando nos referimos a un linfocito T anérgico, es un linfocito T que va a ser incapaz de realizar funciones efectoras e incapaz de volver a hacer reconocimiento vía MHC. Es como si quedara como un muerto viviente. Está ahí el linfocito, pero no va a hacer absolutamente nada, ¿sí? Queda imposibilitado para la activación. Eventualmente va a desaparecer y a morir, porque no va a tener las señales de autosupervivencia. ¿Por qué pasa esto? Porque es importante primera y segunda señal, por lo que nosotros hablábamos de que el sistema inmune sí necesita reconocer lo propio de lo no propio, que es algo que hacía TCR, pero también necesita la señal de peligro. En este caso, CD80 y CD86 van a funcionar como nuestra señal de peligro, porque una presentadora de antígenos solo expresa CD80 y CD86 cuando fue previamente estimulada por TLRs, ¿sí? Entonces, una presentadora de antígenos puede, o más bien todo el tiempo está presentando sus antígenos a los linfocitos T, sus péptidos a los linfocitos T, pero si no fue estimulada lo suficiente con sus TLRs, no va a expresar CD80 y CD86, ¿sí? Que es lo que veríamos acá, ¿sí? Tengo una célula presentadora de antígenos en reposo, porque no tiene por qué activarse, no hubo activación de TLR, entonces no está expresando CD80 ni CD86. Llega este linfocito T y le dice, yo sí reconozco lo que me estás presentando. ¿Por qué reconoce eso si mi presentadora de antígenos no fue alarmada? Pues porque ese linfocito T probablemente sea un linfocito T autorreactivo. Lo que le está presentando la presentadora de antígenos es un péptido propio. Por eso ella no se alarmó, por eso ella no expresó CD80 y CD86. Por eso es importante que aunque mi linfocito T virgen reconozca este MHC, al no tener CD80 y CD86, CD28 no se puede unir y entonces mi linfocito se volverá anérgico. Necesitamos primera y segunda señal, señal de lo que es diferente, señal de peligro. Mi presentadora de antígenos no está alertada, no se va a activar. Eso es para mis linfocitos T vírgenes. Decíamos, necesita primera y segunda señal por fuerza para lograr su activación. Pero ¿qué pasa con mis linfocitos T efectores? Pues resulta que un linfocito T efector deja de expresar CD28. Si deja de expresar CD28, quiere decir que no va a necesitar una segunda señal para su activación. Deja de expresar CD28, pero empieza a expresar algo que nosotros le vamos a conocer como CD40L, ¿sí? CD40 ligando. ¿Para qué sirve CD40 ligando? Para potenciar
respuestas inmunes. Acuérdense que es un linfocito efector. Inclusive puede ser uno de memoria y está ahí listo, ¿sí? Vamos a suponer que es un efector normal o uno de memoria, para el caso es lo mismo. Este ya no es un linfocito virgen, no tiene CD28, tiene CD40 ligando y se topa con una presentadora de antígenos, la que ustedes quieran. Esa presentadora de antígenos siempre tiene que expresar MHC, siempre tiene que tener un péptido. Y también tiene su ligando de CD40. Ese ligando de CD40 siempre lo tiene, aunque esté en reposo o esté en activo, mi presentadora de antígenos lo tiene. Y esta presentadora llega con el linfocito T y le presenta su MHC, pero resulta que el linfocito T lo reconoce, es un efector y reconoce, y le dice, ¿qué me estás presentando? Yo reconozco esto. Si es uno de memoria va a decir, a este lo conozco y a este hay que eliminarlo. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer para eliminarlo? A través de CD40 ligando le da un permiso a la presentadora de antígenos, le da su licencia para destruirlo. Le dice, te doy permiso de, y destruye lo que me presentaste. Si esa presentadora de antígenos fuera un linfocito B, lo que va a hacer ese linfocito B es aumentar producción de anticuerpos o empezar a producirlos. Si esa presentadora de antígenos fuera una célula dendrítica, lo que va a hacer es expresar gran cantidad de CD80 y CD86. Aquí estaba, si estaba en reposo, esa dendrítica va a empezar a sobreexpresar CD80 y CD86. ¿Para qué? Para ir a activar a otros linfocitos T vírgenes, sin necesidad de TLRs. Si es un macrófago, lo va a ayudar a aumentar la fagocitosis. ¿Sí? Le están dando permiso de destruir. Entonces, la función de CD40 es potenciar la actividad de las presentadoras de antígenos, darles permiso. Existen otras moléculas coestimuladoras importantes, ¿sí? Había dicho, ustedes ya conocen a CD4 y CD8, que se habla que su función es la restricción de MHC. Si mi linfocito T tiene CD4, está restringido a reconocer únicamente a MHC2. Si mi linfocito es un CD8, está dado o está restringido para reconocer únicamente MHC1. Tenemos otras que están de moda, se las pueden tomar frecuentemente, como CTLA4, que causan o pueden causar inactivación de un linfocito T. CD4 y CD8 están presentes en todos mis linfocitos, desde T vírgenes hasta T efectores. CTLA4 es otra molécula que va a estar presente sobre todo en células efectoras, en linfocitos T efectores, linfocitos T de memoria, que ya han sido activados antes. Acuérdense que cuando nosotros tenemos un proceso de infección, tenemos muchos clones de linfocitos T y todos están ahí trabajando para acabar el antígeno. Pero ¿qué pasa cuando se termina el antígeno? Decíamos, los clones deben de desaparecer. ¿Sí? Deben de desaparecer. ¿Cómo le hacemos para desaparecer a todos estos clones? Pues hay que suprimir inflamación y respuesta inmune. Ese papel lo va a hacer CTLA4. En lugar de que mi linfocito T exprese CD28, porque ya cambió, va a expresar CTLA4. Y CTLA4, acuérdense, todas mis células presentadoras de antígenos, en un estado de inflamación también van a estar activadas. ¿De qué cambio da la pauta para frenar las respuestas inmunes? Es el mismo linfocito, que empieza a expresar CTLA4. CTLA4 reconoce también a CD80 y CD86, pero en este caso, en lugar de mandar una segunda señal de activación, lo que hace es la inactivación.